Hoy en el recuento, Huawei le responde a Donald Trump y también confirma y desconfirma fecha de lanzamiento oficial de su sistema operativo. Además, Apple lanza el nuevo iPod Touch 2019, te contaremos sus características. Redmi lanza los nuevos K20 y K20 Pro con especificaciones impresionantes. Además, novedades en el mundo de los procesadores de computadora. Y para terminar, el Asus Zenfone 6 obtiene la puntuación más alta de selfies de DxOMark. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Antes de irnos con las noticias, déjame contarte sobre Cashi, una aplicación para realizar compras digitales. Puedes pagar diversos servicios como teléfono, electricidad y otros. Es muy sencillo cargar dinero a esta aplicación porque lo puedes hacer en la caja del supermercado y también, por supuesto, puedes pagar desde el celular tus compras del súper simplemente escaneando los códigos QR que se muestran en las cajas al momento de pagar. La verdad es que es bastante sencillo su uso y además tienen promociones frecuentes. Por ejemplo, en estos Hot Days tienen la promoción de que te dan 50 pesos en tu primera recarga que le hagas para tener saldo en tu cartera Cashi. Y además, en compras superiores a los 2,000 pesos de los departamentos participantes, ellos te van a regresar el 15% de esa compra en tu cartera Cashi también para que puedas seguir utilizando este saldo en las tiendas participantes. Todo esto con el fin de que dejes de andar cargando efectivo, así que es bastante cómodo tanto recargar como pagar en las tiendas participantes. El link de descarga te lo dejo en la descripción por si quieres ir a probarla y aprovechar las promociones que están en estos Hot Days. El día límite me parece que es el 2 de junio. Pasemos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté qué nombre te gustaría más para el nuevo sistema operativo que Huawei lanzará. La mayoría prefiere el nombre Kirin OS. Creo que ya varios están acostumbrados con el nombre de la marca de los procesadores de Huawei. Después votan por Arc OS, que es el más probable, y la menor cantidad de personas vota por Hongmeng, un nombre un poquito más chino. Vamos a seguir esperando novedades con respecto a este sistema. Y es que precisamente ayer surgieron noticias de este sistema operativo que quiere llegar a sustituir a Android en los dispositivos de Huawei. Es bastante extraño, ya que ha habido declaraciones incluso contrarias. Por ejemplo, el vicepresidente del grupo empresarial Huawei en Medio Oriente, Alaa El-Shimi, dijo que los planes de Huawei ya estaban muy avanzados y que el sistema operativo de hecho ya estaba listo desde hace tiempo, pero que no lo habían sacado porque ya tenían una fuerte relación con Google y no querían arruinarla. Así que esta persona aseguró que el sistema operativo saldría ya en junio, una fecha por supuesto muy cercana, y aseguró que esto ya sería presentado de forma oficial, pero después otras personas de Huawei en otra parte del mundo dijeron que no, que siempre no, que este sistema operativo estará listo para utilizarse a fin de año. Así que lo que nos queda claro es que sí se está trabajando en un sistema operativo que podrá estar o no listo, pero que en algún momento terminará llegando al mercado. Pero ¿qué te parece si participas en la encuesta y me dices si tú comprarías un Huawei con Arc OS, que es probablemente el nombre que tendrá este sistema operativo, o si solo lo comprarías si sigue teniendo Android? Y ya que estamos hablando de Huawei, hablemos de las declaraciones que han dado en China en su conferencia de prensa realizada precisamente este mismo día. Song Liuping, el jefe de la oficina legal de Huawei, fue el encargado de dar estas declaraciones que son bastante importantes porque le responden prácticamente a Donald Trump las acusaciones que ha estado teniendo en su contra. Dijeron que usar la ciberseguridad como pretexto para castigar a Huawei no hará que las redes sean más seguras, sino que esto dará una falsa sensación de seguridad y desviará la atención de los desafíos reales a los que las compañías deben hacer frente. Además, añadió, los políticos en Estados Unidos están usando la fuerza de toda una nación para perseguir a una compañía privada. Esto no es normal, casi nunca se había visto en la historia. El gobierno de los Estados Unidos no ha proporcionado pruebas que demuestren que Huawei es una amenaza para la seguridad. No hay pistola, no hay humo, solo especulación. Esas fueron
fueron parte de las palabras que usaron al momento de declarar con respecto al tema de los Estados Unidos, además de criticar fuertemente esta ley lanzada por el presidente Donald Trump, donde critican que simplemente se señaló a la empresa Huawei y que así como hoy señalan a ella, en cualquier momento podrían señalar a otra empresa sin ningún motivo, alarmando por supuesto también a todas las empresas del mundo como para ponerlas de su lado y señalar lo duro que está haciendo este gobierno con Huawei en específico. Pero Huawei no solamente se está quejando de todo el agobio que está teniendo, sino que está proponiendo un juicio sumario que, según lo que estoy buscando, es un juicio un poco más acelerado, ya que Glenn Naher, el abogado principal de Huawei para este caso, señaló todos los procesos que prácticamente se han violado en este juicio, ya que de hecho ni siquiera ha sido un juicio. Han declarado a Huawei culpable sin presentar ninguna prueba y es por eso que están ya proponiendo este juicio para que realmente se determine si Huawei es culpable o no a través de un proceso judicial. Así que finalmente se ha conseguido que la audiencia sobre la moción o sobre esta propuesta que ha hecho Huawei esté agendada para el 19 de septiembre. Lamentablemente no es una fecha tan cercana, pero parece que esta novela entre los Estados Unidos y Huawei siga teniendo más y más capítulos, pero por lo pronto Huawei creo que sigue con planes de su propio sistema operativo. Vámonos a la siguiente noticia porque Apple acaba de presentar el nuevo iPod Touch 2019. Déjame contarte sus características y también su precio, que seguramente puede ser un poco escandaloso para algunos. Ya Apple llevaba mucho tiempo sin renovar su iPod, así que finalmente ha decidido mejorarlo, incorporando el procesador A10 Fusion, que es el mismo exactamente que traen el iPhone 7 y 7 Plus, pero por supuesto te das cuenta que no es el procesador más potente de su actualidad y viene en configuraciones de 32, 128 y 256 GB. Así que también esta es la novedad, que ahora ya está la versión más grande de 256. Viene con una pantalla de 4 pulgadas bastante pequeña, no tiene nada de notch o esta tendencia de ir a reducir los marcos, así que aquí no hay nada sorprendente. La cámara es de 8 megapíxeles y afortunadamente sí trae jack de audífonos, ya que sería un dispositivo totalmente enfocado a la música. Ahora déjame contarte sobre los precios. El modelo de 32 GB tiene un precio de 239 euros, 4,699 pesos mexicanos. El de 128 GB, 349 euros, 7,199 pesos mexicanos. Y el dispositivo de 256 GB de almacenamiento, 459 euros, 9,699 pesos mexicanos. Precios que por supuesto vienen con toda la línea o la tendencia de siempre de Apple, no ofreciendo algo muy accesible que digamos. Pero ya que estamos hablando de precios accesibles, comencemos a hablar de los dispositivos recientemente presentados por Redmi, que como sabes ya es una submarca de Xiaomi, así que podríamos decir que son dispositivos de Xiaomi prácticamente. Se trata del K20 y K20 Pro. Déjame contarte primero las especificaciones del modelo básico. El Redmi K20 tiene una pantalla AMOLED de 6.39 pulgadas Full HD+. El procesador es el Snapdragon 730, uno de los más recientes, que si bien no es el más potente que veremos en todos los smartphones, sí se sitúa en una potencia muy interesante. Además viene en versiones de 6 y 8 GB de RAM, 64, 128 y 256 de almacenamiento. Viene con la GPU Adreno 618, batería de 4000 mAh con carga rápida de 27 watts, cámara para selfies de 20 megapíxeles y en la parte trasera trae una configuración triple. La cámara principal es de 48 megapíxeles, después trae un lente gran angular de 13 megapíxeles su sensor y un lente telefoto con sensor de 8 megapíxeles. El lente puede hacer zoom de 2 aumentos de forma óptica. Viene con Android 9, por supuesto, y viene con tecnologías como NFC, jack de audífonos, lector de huellas y conector USB tipo C. Los precios han sido anunciados en China, así que son con la moneda de allá, pero haciendo conversiones, el precio base del modelo más sencillo del Redmi K20 es 5,529 pesos mexicanos, más o menos $290, y para el modelo más completo del Redmi K20 normal es de 7,200 pesos mexicanos, más o menos $370. Pero ahora déjame contarte sobre el modelo K20 Pro, que tiene una pantalla AMOLED de 6.39 pulgadas, resolución Full HD. Además, en este caso viene con el procesador Snapdragon 855, que es el más poderoso de la actualidad, que viene con la GPU
GPU Adreno 640. Viene también en configuraciones de 6 y 8 GB de RAM y 64, 128 y 256 GB de almacenamiento, también con batería de 4000 mAh, también con carga rápida de 27 watts. Además tiene la misma cámara para selfies, 20 megapíxeles, y también la misma configuración para la cámara principal, es decir, un arreglo de 3 cámaras, teniendo el sensor de 48 megapíxeles para el lente principal, el lente gran angular con sensor de 13 megapíxeles y el lente telefoto de 2 aumentos con sensor de 8 megapíxeles. Sí viene con jack de audífonos, sí viene con NFC y lector de huellas en pantalla. Entonces también se pone muy interesante este dispositivo. Y mira nada más sus precios, que es por supuesto lo más interesante. El modelo básico, digamos, K20 Pro de 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento, tiene un precio de 6,900 pesos mexicanos, más o menos $360, y va subiendo poco a poco hasta llegar al más caro, que es el K20 Pro de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, que tiene un precio de 8,300 pesos mexicanos, más o menos $430, que obviamente son precios de China. Cuando lleguen a salir de esa región van a elevarse un poco, pero por supuesto que son precios demasiado atractivos, tomando en cuenta que viene con triple cámara, con excelentes procesadores. Por ahí lo único que seguramente le seguirá haciendo falta será resistencia al agua y al polvo, por ejemplo, o tampoco tiene carga inalámbrica. Es decir, sí tiene algunos recortes, pero no deja de ser uno de los dispositivos más interesantes del año. Pasemos ahora a hablar de novedades en los procesadores de computadora, ya que Intel ha presentado ya la 10ª generación de sus chips, en este caso enfocado en desempeño inteligente, entretenimiento y mejor conectividad. Esta 10ª generación renueva a los Core i3, i5 e i7, y una de las máximas novedades es que ya vienen con inteligencia artificial para que, por ejemplo, aplicaciones de detección de fotos puedan hacer las cosas más rápido de forma local, y además también renuevan la GPU, teniendo ahora la iGPU Iris Plus, así que en general se incrementa todo el rendimiento. Pero si lo que estás buscando es un desempeño mucho más poderoso y formidable, Nvidia ha presentado ya un nuevo programa llamado Nvidia Studio. Con esto van a poder certificar a laptops de fabricantes como Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, MSI y Razer, que van a traer 17 nuevos dispositivos, y todo esto conservando la ligereza de una computadora portátil. Los requisitos mínimos son contar por lo menos con tarjetas gráficas RTX 2060 o Quadro RTX 5000, además de un procesador Core i7, 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento sólido con una pantalla HD. Estos son los requisitos mínimos. Y otro requisito es un compromiso de actualización de los drivers para que todo se mantenga bien. Entonces, siempre que veas una calcomanía en el futuro en las laptops que diga Nvidia Studio, es que tiene como mínimo estos requisitos, y por supuesto serán laptops dedicadas a la creación de contenido o también a los que les gusta mucho jugar. Y vámonos a la última noticia, ya que mencionamos a Asus apenas en la noticia pasada. Ahora hablamos de su smartphone más reciente, el Zenfone 6, que tiene una cámara giratoria y por eso ha obtenido la puntuación más alta en selfies de DxOMark, ya que su cámara giratoria es de 48 megapíxeles. Por lo tanto, finalmente alguien superó al Galaxy S10 5G en el apartado de selfies, teniendo una puntuación promedio de 98. En fotografía tiene 101 y en video 93. Todo esto hablando específicamente de la cámara frontal, que para términos prácticos en el Asus Zenfone 6 es exactamente la misma que la cámara principal. Así que bueno, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, ya sabes que puedes indicarlo, y asegúrate de estar suscrito a este canal para que puedas enterarte de todas las noticias que están sucediendo en el mundo de la tecnología. Espero que te haya gustado. Nos vemos la próxima.